Hola, en este video vamos a trabajar sobre un tipo de grafos que se llaman grafos planares. Comenzaremos con la definición. Un grafo G se dice planar si se puede dibujar en el plano de tal modo que ningún par de aristas se intersequen. Bueno, por ejemplo, tenemos este grafo G, que en particular es un grafo simple. La definición no habla de que necesariamente tenga que ser un grafo simple. Comencemos con este ejemplo. Y acá observamos que, por ejemplo, hay pares de aristas que se intersecan, ¿sí? Por lo tanto, este grafo, así como está, no puedo decir que es planar, pero digamos, puedo buscar una representación pictórica diferente de este mismo grafo que no presente cruzamiento de aristas. Por ejemplo, puedo mostrar esta representación que está acá, ¿no? Que corresponde a haber tomado este vértice de acá y correrlo para acá abajo, y estaríamos observando este grafo que tengo. Bueno, este grafo que está acá es isomorfo al grafo anterior, es solamente una representación pictórica distinta. Por lo tanto, al observar que esta representación pictórica del grafo anterior no tiene cruzamiento de aristas, ¿sí? Entonces podemos decir que el grafo G es un grafo planar, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, K4. Conocemos una representación pictórica de K4, generalmente uno pone esta, pero también sabemos que otra representación pictórica de K4 es esta. Bueno, pero como consigo una representación pictórica de K4 donde no hay cruzamiento de aristas, vamos a decir que K4 es un grafo planar. Por ejemplo, ahora el grafo bipartito que estoy mostrando a continuación. Primero, porque es bipartito, bueno, tiene 10 vértices, y B de G se puede armar una bipartición de B de G, o sea, el conjunto de vértices del grafo. En este caso, un conjunto sería los vértices 1, 2, 3, 4 y 5, que en particular es un conjunto independiente, porque 2 a 2 no son vecinos entre ellos. Y lo mismo con el conjunto independiente 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, acá veo intersecciones, o sea, cruzamientos de aristas varias, pero en particular uno podría observar el siguiente grafo. Si uno mira acá, voy a ver si puedo cambiar de color, un segundito. Por un lado tendría este grafo, que es una componente conexa del grafo G, está acá, fíjense que los vértices 3, 8, 5, 10 y otra vez vuelvo al 3, es un C4. Y el restante, lo que queda en negro, bueno, haciendo una representación pictórica distinta, puedo dibujarlo sin cruzamiento de aristas. O sea que todo el grafo G puede ser representado sin cruzamiento de aristas, ¿sí? Sin cruzamiento de aristas. Por lo tanto, vamos a decir que el grafo G es un grafo planar. Bueno, entonces siempre que tengamos un grafo y podamos hacer su representación sin cruzamiento de aristas, vamos a decir que el grafo es planar. En particular, algunas observaciones son las siguientes. Los caminos, o sea, todos los grafos que identificamos como PN, van a ser grafos planares. Los ciclos, siempre podemos conseguir una representación sin cruzamiento de aristas, van a ser grafos planares. Las ruedas, acuérdense cómo se construyen las ruedas. Partimos de un ciclo y ponemos un vértice universal que es vecino a todos los vértices del ciclo. Por lo tanto, siempre podemos hacer una representación de una rueda sin cruzamiento de aristas. Los grafos acíclicos, ya hemos visto, no son planares, o sea, no hay forma de... o sea, podemos hacer una representación sin cruzamiento de aristas. Las bícliques 1n, en particular, son grafos planares por ser acíclicos, o sea que las bícliques 1n, K1n son grafos acíclicos, por lo tanto son árboles y entonces también van a ser grafos planares. K11 y K22, o sea, los grafos bipartitos 1,1 y 2,2, en particular el 1,1 es isomorfo a P2 y el K22 isomorfo a C4. Bueno, ya vimos que los caminos y los ciclos son grafos planares, por lo tanto K11 y K22 también lo son. Y dos observaciones que tienen que ver con, si tengo un grafo que ya sé que es planar, o sea, puedo tener una representación pictórica del mismo sin cruzamiento de aristas, y le agrego un bucle a alguno de sus vértices, bueno, lo que obtengo es un nuevo grafo, G', que también va a ser planar. ¿Sí? Porque el agregar el bucle lo puedo hacer de tal manera que sea sin cruzamiento de las aristas que ya figuraban en el grafo original. Y en el caso de que tengo también un grafo planar,
y si se agregan aristas múltiples entre vértices que ya son vecinos, o sea, yo ya tenía dos vértices que eran vecinos o son adyacentes a través de una arista, si yo en esos dos vértices sigo agregando aristas, bueno, voy a seguir construyendo, o sea, voy a construir nuevos grafos que siguen siendo planares. Bueno, con esto queda la definición de qué significa que un grafo sea planar y bueno, tenemos grandes familias de grafos que ya hemos visto que son planares. Una observación. Vamos a decir que un grafo es plano, ojo la diferencia de plano con planar, y dice que un grafo plano es un dibujo sin cruzamientos de un grafo planar. Entonces si uno va para arriba, digamos, voy a mostrar la observación que está acá, dice en cada uno de los tres ejemplos vistos, los grafos presentados son planares, pero en todos los ejemplos el primer dibujo no es un grafo plano y en el segundo sí. A ver, solamente para que quede claro, este era el tercer ejemplo, este era un grafo planar, pues pudimos hacer una representación de un grafo plano de ese grafo planar, ¿no? Porque este es un grafo plano porque está dibujado sin cruzamiento de aristas. Lo mismo acá, este es un grafo plano porque ya está dibujado sin cruzamiento de aristas y lo mismo este respecto al grafo planar que estaba ahí arriba, ¿sí? O sea que cuando yo tengo el grafo y ya está dibujado sin cruzamiento de aristas, voy a decir que es un grafo plano. Si el grafo tiene cruzamientos de aristas, pero puedo hacer una representación pictórica de él a través de un grafo plano, o sea, sin cruzamiento de aristas, entonces voy a decir que el grafo es planar. Bueno, vamos a seguir definiendo algunas cuestiones basadas en los grafos planares. En particular, si yo ya tengo un grafo plano, o sea, ya lo tengo dibujado sin cruzamiento de aristas, el plano se divide en regiones. Bueno, cada región se va a llamar caras y acá es donde vamos a introducir algunas definiciones. Bueno, ¿a qué le llamamos caras de un grafo plano? ¿No? Ya está dibujado sin cruzamiento de aristas. Bueno, son las regiones conexas en el que el grafo divide al plano. Y la cara no acotada se llama cara exterior. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero digamos así, leo las tres definiciones para poder aplicarlas en el ejemplo. Una vez que tenemos una cara, vamos a hablar de la longitud de esa cara, que es la longitud de un paseo cerrado con la menor cantidad de aristas a lo largo de su frontera. Y en el caso que estamos hablando de la longitud de la cara exterior, generalmente no siempre podemos armar un paseo cerrado, entonces va a ser la suma de la longitud de la cara exterior de cada componente conexa, ¿no? Si estamos hablando de un grafo que tiene más de una componente conexa. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Acá. G es este grafo. En particular es un grafo que no es simple, ¿no? Acá tengo aristas múltiples, acá tengo un bucle. En particular también es un grafo que es disconexo con dos componentes conexas. Entonces, bueno, vamos a determinar primero el concepto de caras. Bueno, por ejemplo, una región conexa sería esto, ¿no? Cara. Generalmente las caras las identificamos con la letra F de face en inglés, cara 1, ¿no? Determinada por esta región que estoy marcando acá. Una cara 2, por ejemplo, esta que está acá, ¿no? Determinadas por estas aristas que estoy marcando ahí. Una cara 3, por ejemplo, aquí. Una cara 4, acá. En esta parte, en esta componente conexa no tengo una cara, ¿sí? Y lo que tengo después es una cara exterior, o sea, lo que sería toda la región externa, ¿no? Una cara 5, que tiene que ver con toda la región por fuera, que no es una región acotada, ¿sí? En cambio, si ustedes miran F1, F2, F3 y F4, está acotada, ¿no? O sea, si yo me estoy moviendo dentro de esa cara y me hago desplazamientos, no puedo salir de esa región. En cambio, en la cara exterior, bueno, puedo irme a cualquier parte del plano que esté por fuera de la frontera, ¿no? Bueno, entonces ahora tenemos que identificar cuál es la longitud de cada cara. Entonces, por ejemplo, esperen que cambie de color, la longitud, por ejemplo, de la cara 1, vamos a poner longitud de F1, tiene que ver con la longitud de un paseo cerrado con la menor cantidad de aristas a lo largo de su frontera. Entonces, por ejemplo, si esta es la cara F1, yo digo, bueno, arranco desde un vértice, ¿no? Acuérdense que un paseo es vértice arista, vértice arista, vértice arista. Y en este caso si es cerrado, en este caso si empiezo en el vértice G, tengo que volver a dicho vértice. Tengo una, dos aristas. Ese es el menor paseo cerrado que yo puedo conseguir. Entonces la longitud de la cara 1 es 2. Por ejemplo, la longitud de la cara 2, L de F2,
Bueno, arranco desde cualquier vértice correspondiente a la región, ¿no? A la región conexa F2. Entonces, por ejemplo, agarran con el vértice A. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Recorro 5 aristas para armar un paseo cerrado con la menor cantidad de aristas. Entonces voy a decir que la longitud de esta cara es 5. La longitud de la cara 4, voy a anotar acá, L de F4, sería, bueno, 4, ¿no? Recorro 4 aristas para armar un paseo cerrado que pase por la frontera de esa cara. Y lo que hay que tener en cuenta ahora, por ejemplo, para la cara exterior, bueno, tengo dos componentes conexas, entonces tengo que agarrar la longitud de cada exterior de cada componente conexa. Entonces vamos por esta primera. Entonces yo, por ejemplo, arranco, ¿no? Quiero ver la cara 5, que es la cara exterior. Entonces agarro la primera componente conexa, que es esta que está acá a la izquierda, y empiezo a recorrer desde un vértice toda la frontera hasta volver a dicho vértice haciendo el menor recorrido. Entonces digo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea que hasta acá recorrí 11 aristas para la primera componente conexa. Y ahora para la segunda, porque es la suma de las longitudes de la cara exterior de cada componente conexa, bueno, arranco de cualquier vértice que esté vinculado con la zona exterior y digo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, más 6. O sea que en este caso me daría 17 la longitud de la cara exterior. A ver, repasemos que hicimos bien las cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, la longitud de la cara exterior es 17. Bueno, entonces sabemos determinar qué es una cara de un grafo plano y en particular cómo determinar las longitudes de cada cara, y en el caso de la longitud exterior, si el grafo es disconexo, bueno, será la suma de las longitudes de las caras exterior de cada componente conexo. Bueno, acá vamos a observar un ejemplo que nos va a permitir sacar algunas conclusiones. Esperen un segundo que voy a tratar de achicarlo un poquito, así puedo que se vean las tres cosas. Ahí está. Y bueno, tengo tres grafos, G1, G2 y G3, que en particular los tres grafos son distintas representaciones planas del mismo grafo planar. O sea que estos tres grafos son isomorfos entre sí, pero están dados a través de distintas representaciones. En los tres casos no hay cruzamiento de aristas. Bueno, como se ve acá, están determinadas la cara 1, la cara 2 y la cara exterior 3 del grafo G1. Las caras G1, G2 y G3, que en este caso sería la cara exterior del grafo G2. Cara H1, cara H2, cara H3. H3 sería la cara exterior del grafo G3. O sea que en particular uno ve, intuye, ¿sí?, que por más que yo haga distintas representaciones del mismo grafo planar, o sea, distintas representaciones planas del mismo grafo planar, en particular veo que la cantidad de caras se mantiene. En este caso, las tres representaciones tienen tres caras. Podríamos buscar la cantidad de la longitud de cada cara. Vamos a hacerlo para el primero, después yo ya las tengo anotadas abajo. Digo, bueno, la longitud de la cara 1 es 3. La longitud de la cara 2, arranco, no sé, por ejemplo, de este vértice, 1, 2, 3, 4, 5, 6 es la longitud. Y la longitud de la cara 3, que es la exterior, bueno, arranco desde esta punta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ahí calculamos las tres longitudes de las tres caras, las tenemos acá abajo, ¿sí? Una fue de longitud 3, otra fue de longitud 6, la otra fue de longitud 7, ¿sí? Bueno, en particular, si uno las cuenta, las longitudes, tendríamos estos resultados que estamos mirando acá, ¿no? Que la longitud de la cara G1 es 3, la longitud de la cara G2 es 7, la longitud de la cara G3 es 6. Uno podría pensar, si mira solamente el primer renglón y el segundo renglón, o sea, las dos primeras representaciones planas de este mismo grafo planar, que
si bien las dos tienen la misma cantidad de caras, y en particular uno podría pensar que bueno, las longitudes se mantuvieron, porque tiene una longitud 3, una longitud 6, una longitud 7, que es lo mismo que está acá. Pero después, si miramos el grafo G3, ya observamos que no siempre, o sea, no es algo que tenga que pasar, que cuando yo cambio la representación plana del grafo, ¿no? Tengo otra representación, por ejemplo en G3 se ve muy bien, las longitudes de las caras en esa nueva representación son distintas a las longitudes de la cara en otra representación, ¿sí? Entonces uno puede hacer distintas observaciones. Primera observación que uno podría hacer es que la cantidad de caras en el mismo, o sea, en distintas representaciones del mismo grafo plano, es constante, ¿no? Obviamente esto es una observación que uno está haciendo, no es una justificación. Ya vamos a demostrar que eso ocurre, ¿sí? Por otro lado, la otra observación que podemos hacer, que en distintas representaciones la longitud puede variar. O sea, la longitud de las caras puede variar. Y una última observación tendría que ver con, bueno, volvamos hacia los grafos, agarremos cualquiera de ellos, o sea, obviamente todos estos tres son distintas representaciones del mismo grafo, o sea que todos tienen la misma cantidad de vértices y la misma cantidad de aristas, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la cantidad de aristas del grafo G1, bueno, vamos a contarlas a mano. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aristas. ¿Está bien? Bueno, todos estos grafos tienen 8 aristas. Y si yo voy, por ejemplo, al primer cálculo que tenemos acá, ¿sí? Si yo sumo la longitud de la cara 1 más la longitud de la cara 2 más la longitud de la cara 3, bueno, en este caso 7 más 3 es 10, da 16. O sea, tenía 8 aristas y me dio que la cantidad, la longitud, la suma de las longitudes de todas las caras del grafo me dio el doble de la cantidad de aristas. Bueno, fíjense que acá esta suma también se respeta, ¿no? Esta suma da 16 y que esta suma también da 16. O sea que la cantidad de caras se conserva, la longitud de cada cara no, pero la suma total de las longitudes de todas las caras también se conserva. O sea que la tercera observación es que la suma de las longitudes de todas las caras del grafo, no importa la representación, es constante, ¿no? Esa es la observación, que siempre dio 16. Otra observación que la vamos a después a justificar es que esa constante es el doble de la cantidad de aristas, ¿sí? La justificación es bastante sencilla. Pero bueno, tenemos presentado, digamos, algunas características de que, dado un grafo planar, podemos obtener distintas representaciones planas del mismo. No importa qué representación plana haga, siempre estoy intuyendo que tiene la misma cantidad de caras, que las longitudes de las caras, la representación que hago yo puede ser distinta a la que hagan ustedes, y que lo que sí va a estar constante es que es la suma de todas las longitudes, en ambos casos, de cualquier representación que uno haga, tiene que ser la misma. Bueno, entonces con estas observaciones podemos trabajar ahora, pensar en este ejemplo, que nos va a permitir, digamos, cerrar una idea. Digo, bueno, tengo este grafo, quiero saber si es un grafo planar. La idea es decir, bueno, necesito, si fuese planar, tendría que ver de construir una representación plana del mismo. Bueno, tendría que empezar a jugar a mover los distintos vértices de este grafo.
Una forma de hacerlo es, acá pongo el link de una página donde uno puede trabajar con los grafos de esta manera y jugar a ir moviendo los vértices. En particular acá, ahora me voy a pasar a esa página. Esperen un segundo, que necesito agrandarla. A ver si se ve acá. Esperen que no me deja. Ahí está. Bueno, si uno observa, este sería el mismo grafo. Yo acá no, en esta página no puedo hacer aristas con curva. La arista que estaba en esta de acá, la de afuera, es esta que está por acá, entre el 7 y el 1. Y bueno, lo bueno de acá es que yo puedo empezar a pinchar y decir, bueno, a ver, voy corriendo las aristas, ahí tengo cruzamiento, ahí ya deshice el cruzamiento ese, pero tengo este cruzamiento, entonces este lo meto para acá y entonces digo, bueno, acá ya no tengo este cruzamiento, tengo este. Y entonces digo, bueno, empiezo a jugar a ponerlos de alguna manera, pero ahora tengo este cruzamiento, entonces este lo pongo acá y ahora tengo, o sea, bueno, uno puede empezar a jugar y ir tratando de llevarlo a distintas posiciones, como para ver si uno en algún momento consigue alguna representación plana de este grafo planar. Pero uno jugando con todos estos vértices y haciendo esto, uno intuye que no es posible. Bueno, pero intuir que no es posible no significa que uno pueda justificar que lo sea. Entonces hasta ahora vinimos mostrando, hasta la conclusión de esta primera parte, es que me preguntan sobre un grafo si es planar o no. Bueno, ¿cuándo voy a demostrar que sí es planar? Cuando yo pueda, por ahora, mostrar una representación plana del mismo, es decir, una representación pictórica sin cruzamiento de aristas. En el caso de que no se pueda, no puedo, digamos, justificar la no existencia diciéndote, mira, en estos ejemplos yo acá fui moviendo los vértices y no siempre me pasa que hay cruzamiento de aristas. Bueno, eso no sirve como justificación, vamos a tener que encontrar algún corpus teórico de conocimiento donde nos permita demostrar que en particular este grafo que teníamos inicialmente, este que estaba acá, ¿sí?, no es planar. Bueno, este en particular no es planar. Bueno, tenemos que abordar un montón de conceptos teóricos para justificar que no lo es. Bueno, ahora continuemos con el concepto de subdivisión de una arista. Dice, sea G un grafo, una subdivisión de una arista V es la operación de reemplazar a la arista V por un camino UWB a través de un nuevo vértice W. A ver, llevémoslo a un ejemplo acá en este grafo. Yo digo, bueno, quiero hacer dado un grafo, tomo una arista en particular, voy a tomar la arista XW, y entonces lo que voy a transformar es esta arista por un camino de 3 vértices, es decir, agrego un vértice, que lo llamo de alguna manera, no sé, lo puedo llamar, no sé, X', ¿sí? Entonces, la arista XW ahora se transformó en la arista XX''W. Bueno, este grafo que obtengo lo obtuve haciendo una subdivisión de una arista del grafo G. Bueno, puedo hacer una subdivisión o varias subdivisiones, las voy haciendo de a una por vez, ¿sí? Y lo que obtengo es un grafo que es una subdivisión de otro. O sea, en este caso, el grafo que yo obtengo, ¿no?, habiendo agregado este vértice X' entre X y W, se dice que este grafo, llamémoslo G', es un grafo que es una subdivisión del grafo original. A ver, veamos otros ejemplos. Acá. Del grafo que teníamos recién, vamos a hacer una subdivisión en las aristas. Bueno, V hice una subdivisión, BW hice una subdivisión y en XZ hice una subdivisión. O sea, este grafo G sombrero es una subdivisión del grafo G, porque se obtuvo haciendo una secuencia de subdivisiones al grafo original, ¿no? O sea, al grafo original, sin lo que hicimos acá, le hice una secuencia, una sucesión de 0 o más subdivisiones. Si yo no hago ninguna subdivisión, bueno, voy a estar diciendo que el grafo es una subdivisión de sí mismo. O sea, que todo grafo es una subdivisión de sí mismo. Ahora, si empiezo a hacer subdivisiones, bueno, lo que obtengo es una subdivisión del grafo original.
Bueno, en este caso es una subdivisión y es una secuencia de 3 subdivisiones. Pero también podría pasar, por ejemplo, como se muestra acá, que a las 3 subdivisiones que ya hicimos inicialmente, que estaban en el grafo anterior, hago una secuencia de, fíjense cómo está expresado, dice una subdivisión de el IZ, esta arista que estaba acá originalmente, ¿no? Primero hago una subdivisión en Z1, ¿no? Agrego Z1, entonces ahí tendría IZ1, Z1, Z, y ahora, una vez que hice esa subdivisión, a la arista Z1Z, en un grafo intermedio, le hago la subdivisión con Z2, que es lo que dice acá. Entonces, por eso estamos hablando de una secuencia de subdivisiones de aristas, y que esa secuencia se va haciendo de a una, ¿sí? En particular, en este caso tengo una secuencia de 5 subdivisiones, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, lo que uno obtiene es un nuevo grafo, en este caso gemonio, que es una subdivisión de G sombrero, pero que a su vez es una subdivisión de G, ¿sí? Bueno, tenemos entonces que G sombrero y gemonio son subdivisiones de G, y que en particular gemonio es una subdivisión de G sombrero. Bien, tenemos entonces el caso de, presentada la definición de que es tener una subdivisión de una arista y que es que un grafo sea una subdivisión de otro. La idea sería mostrar que si este grafo, que es el que habíamos trabajado antes pero sin el vértice aislado ahora, si es una subdivisión de K5. Bueno, acá habría que empezar a pensar en lo siguiente. Un K5, ¿no? El grafo K5 es un grafo 4 regular. Tenemos en la cabeza la representación pictórica de K5. Esperen que no me deja escribir, ¿no? Podríamos tener como representación pictórica de K5 esta que voy a dibujar ahora. Bueno, como sabemos, K5 es 4 regular, entonces la pregunta, lo que uno va a tratar de buscar en el grafo que tenemos presente, que en este caso es el grafo G. Bueno, acá tengo la representación pictórica K5. Digo, bueno, si uno mira en el grafo G, en este caso encuentra que, por ejemplo, este vértice tiene grado 4, este vértice tiene grado 4, este vértice tiene grado 4, este también tiene grado 4 y este también tiene grado 4. Y en particular, todos los restantes, ¿sí? Todos los otros vértices, tienen grado 2. Esperen que no me dejo cambiar. Acá, grado 2, grado 2, grado 2, grado 2, ¿no? Si uno observa en todas las subdivisiones que hicimos, cada vez que yo armo una subdivisión, el vértice que está en la subdivisión tiene grado 2. Entonces, la idea sería pensar si yo puedo reordenar la escritura, ¿no? La representación pictórica de este grafo para llevarlo a una subdivisión de K5. Bueno, en particular, ¿sí? No quiero tardar en el video, pero si uno pone B1, esperen que no me deja escribir, no me cambio el color, B1, ahí está, ahora sí, B4, B3, B7, B5, fíjense que son los que habíamos marcado en rojo, ¿no? B1, B4, B3, B7 y B5, son los de grado 4. Observar que cada uno de ellos, por ejemplo, vamos a hacer uno. B3 con B1, ¿sí? B3 con B1 son vecinos en K5, pero acá B3 con B1 armamos una subdivisión con B2. O sea, al agregar B2 hice una subdivisión de la arista B1-B3 y entonces estoy haciendo una subdivisión de K5. Lo mismo si yo ahora miro, por ejemplo, B7 con B5. B7 con B5, acá tengo B7 y acá tengo B5, acá tengo el vértice B6, o sea, armé una subdivisión de la arista B7-B5. Y en el caso de B3 y B5, ¿no? B3 con B5 es este, tengo una primera subdivisión y otra segunda división, no importa el orden en ese caso, de B8 y B9. Bueno, entonces en particular, este grafo es una subdivisión
de K5, porque uno parte de K5, hicimos estas 4 subdivisiones y estamos obteniendo una representación pictórica de este grafo. Bueno, entonces nos va a interesar a futuro saber si un grafo es una subdivisión de, por ejemplo, K5. Bueno, y un último concepto que abordaremos en este primer video de grafos planares es en qué consiste hacer la contracción de una arista. ¿Sí? Dice, dado un grafo G y una arista E con extremos U y B, tiene sentido esto para aristas que tienen extremos distintos, o sea, para una arista que vincula dos vértices distintos, ya sea que sea una arista múltiple o no. ¿Sí? Definimos el grafo que se obtiene de G mediante la contracción de esa arista como un nuevo grafo G', bueno, que va a cumplir este juego de dos condiciones. Uno, que el conjunto de vértices del grafo G' es, al conjunto de vértices del grafo G le saco los dos vértices que se contraen y agrego un nuevo vértice, o sea, va a haber un nuevo vértice pero sacando los dos vértices anteriores. Y todas estas condiciones, ahora las voy a explicar en los ejemplos, tienen que ver con cómo quedan las aristas dependiendo de si estaban vinculadas o no a los vértices U y B. Entonces vamos a ir a través de ejemplos para que se vea y se entienda claramente. Por ejemplo, acá tengo este grafo G, que en particular no es un grafo simple, acá tengo aristas múltiples, y lo que vamos a hacer a este grafo, vamos a contraer la arista A. Bueno, la arista A en particular es esta arista que está acá. Entonces, los dos vértices se contraen en uno solo, o sea, desapareció U, desapareció X, y quedó un nuevo vértice que lo llamo B de A porque, bueno, lo identifico de alguna manera, en este caso, el vértice que surge de contraer la arista A. Bien, todos los aristas que corresponden a vértices, ¿sí?, que no estaban vinculados con U y con X siguen siendo exactamente las mismas adyacencias. O sea, B con W sigue siendo adyacente, B con Z a través de sus dos aristas, Z con I a través de H siguen siendo adyacentes a través de las mismas aristas. Entonces, si tengo dos vértices que no estaban vinculados con U ni con X, sigue siendo la misma adyacencia. Todo vértice que estaba vinculado con U o todo vértice que está vinculado con X, o sea, los dos vértices que se van a contraer, ¿no? O sea, lo que se contrae es la arista, pero digo, los dos vértices que se van a reemplazar por el nuevo vértice van a ser vecinos, ¿sí?, esos vértices del nuevo vértice, que en este caso BA. Entonces, B era vecino con U, pero U y A hacemos la contracción de la arista A en el vértice BA, entonces B va a ser vecino con A, W va a ser vecino con A, Z va a ser con A, e I va a ser vecino con A, ¿no? Porque son los cuatro vértices que eran vecinos a U o a X, que eran los extremos de la arista que uno contrae. Bueno, entonces en particular obtuvimos este grafo que es sombrero, que es una contracción del grafo G. Veamos otro ejemplo, otra arista distinta. Otra vez partimos desde el mismo grafo que teníamos recién y lo que vamos a hacer es la contracción de la arista E, o sea, esta arista que está acá. Entonces B y U se van a transformar en un nuevo vértice y fíjense que, bueno, todos los vértices que no estaban relacionados, ¿sí?, con U y con B siguen manteniendo las mismas adyacencias que antes, y en particular W, que estaba relacionado con U, y W, que estaba relacionado con B, ahora aparece una nueva arista múltiple que antes no había, ¿sí? O sea, porque al contraerse esta arista y el vértice B y el vértice U ser reemplazado por el vértice BE, bueno, me queda una arista múltiple que el grafo inicial tenía una, o sea, tenía acá dos aristas múltiples, pero ahora tengo también dos aristas múltiples entre W y BE. Bueno, y una siguiente situación, por ejemplo acá, al grafo original, volvemos al punto de partida, contraemos la arista D. La arista D es una de las aristas múltiples. Bueno, en particular, todos los vértices que no estaban relacionados con W y con Z mantienen la misma relación de adyacencia. Y en particular, W y Z son reemplazados por BD, o sea, el vértice generado por la contracción de la arista D. Y la arista I sigue estando. O sea, fíjense que cuando tengo aristas múltiples
y hago la contracción de una de ellas, aparece un bucle. ¿Está bien? Una de las observaciones que yo hice al principio es, supongamos que este sea el grafo original y yo quiero hablar de la contracción de esta arista. En realidad no hablamos de la contracción de un bucle porque en realidad significaría eliminar esa arista, o sea, sería hacer G' menos la arista I, o sea que no es una operación nueva, o sea, es eliminar una arista de un grafo, ¿no? Eso significa tener la contracción de un bucle, o sea, no tiene sentido, ¿sí? Bueno, en particular, así como hice 3 casos distintos de contraer distintas aristas, uno puede hacer la contracción en forma de secuencia, ¿no? Entonces, en este caso estamos haciendo la contracción de las 3 aristas que fuimos mencionando en cada uno de los ejemplos, en particular la arista A, la arista E y la arista D. Bueno, y haciendo las secuencias, ¿no? Hace uno una primera contracción, eso queda un grafo, que en particular hubiese sido este, el de acá. Después hago la contracción de esto que me queda ahí otra arista múltiple, y después hago la contracción de acá que me queda un bucle, y obtenemos, ¿sí?, un grafo que sería este que está acá, ¿sí? O sea que H es un grafo que se obtiene por la contracción en secuencia de las aristas A, de la arista E y de la arista D. Bueno, la idea en este primer video es terminar con algunas observaciones, tanto sobre las subdivisiones y sobre las contracciones, en particular sobre estos grafos que estamos trabajando, ¿no? O sea, obviamente para grafos planares, ¿no? O sea, si yo tengo un grafo planar, la primera observación que vamos a hacer es que si yo tengo un grafo planar y le hago una subdivisión o una secuencia de subdivisiones, ¿sí?, el grafo que se obtiene sigue siendo planar, ¿no? O sea que si G es planar y G' es una subdivisión de G, entonces G' es planar. O sea, si ya está dibujado sin cruzamiento de aristas, el hacer las subdivisiones será reemplazar el camino XY por un camino XWY, o sea, no va a cambiar el hecho de que se pueda dibujar sin cruzamiento de aristas. Eso por un lado. Por otro lado, si el grafo es planar, yo puedo hacer una representación plana del mismo. Sabemos que las representaciones planas del mismo contienen una cierta cantidad de caras que es constante, ya lo vamos a probar, pero hicimos esa conjetura. Y en particular que cuando uno hacemos una subdivisión, o sea, en las subdivisiones, en cada subdivisión tenemos una modificación en algunas cuestiones. O sea, la cantidad de aristas aumenta en 1, o sea, perdón, la cantidad de vértices aumenta en 1, o sea, la cantidad de vértices, esperen que lo escribí ahí mal, la cantidad de vértices y aristas aumenta en 1. O sea que cuando hago una subdivisión estoy agregando un vértice al grafo original, y ese vértice me transforma un camino que era un P2 en un camino que es un P3, o sea, tengo una arista más. Eso es lo que estoy diciendo en este renglón. Y en particular no cambia la cantidad de caras, ¿sí? La cantidad de caras, obviamente si el grafo es planar, ¿no? Si la cantidad de caras sigue siendo la misma, sigue igual. Bueno, eso es en el caso de que estoy haciendo una subdivisión. Vamos para el caso de las contracciones, ¿no? Si G es planar y contraemos una arista, aclaro que no es un bucle, o sea, una arista con extremos distintos, U y B, distintos. Bueno, por lo que vimos, ¿sí?, por lo que mostramos en los ejemplos, vamos acá, en los 3 que hicimos, no importa cuál sea la arista
fíjense que el grafo original era planar y el que obtengo sigue siendo planar, ¿sí? O sea, no importa, se van a generar bucles, se pueden generar aristas múltiples, varias. En este caso había una sola, bueno, ahora tengo 3 aristas múltiples entre estos dos vértices, ¿sí? Pero digamos, la cantidad de... o sea, el grafo sigue siendo planar. Entonces, si G es un grafo planar y encontramos una arista, el grafo G' que se obtiene, el G' que se obtiene, me olvidé de poner grafo, pero no importa, se entiende, lo dije, es también planar. Bueno, y en el caso de que uno está haciendo la contracción de una arista, está claro que esa arista desapareció del grafo original, o sea, tengo una arista menos en G', y los dos vértices son reemplazados por uno. Entonces es al revés de lo que dijimos acá, ¿no? La cantidad de vértices y aristas disminuye en uno, ¿no? La cantidad de vértices y aristas disminuye en uno. Y con respecto a la cantidad de caras, vamos a observarlos acá como observación, no es una demostración. Fíjense que este grafo plano tenía una, ¿no? Vamos a poner acá F1, F2, F3, F4, F5. Bueno, y acá también tengo 1, 2, 3, 4, 5 caras. Lo mismo acá. Tenía, bueno, 5 caras, ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5 caras. O sea que la cantidad de caras, cuando uno hace una contracción, no se modifica, ¿sí? Lo mismo que pasó cuando uno hace una subdivisión, ¿no? La cantidad de caras es constante, es la misma. Bueno, y por último, la tercera observación, me quedo ahí más arriba, es que si tengo un grafo G, lo voy a decir, no voy a escribir todo el texto, si tengo un grafo G y hago una subdivisión, obtengo un grafo G', ¿no? Acá hago subdivisión, y ahora G', agarro una de las dos aristas que surgieron de esta subdivisión y hago la contracción, ¿no? Pero está claro que no es la contracción de cualquier arista, es la contracción de alguna de las dos aristas que surgieron en la subdivisión. Obviamente lo que obtengo es el mismo grafo original. O sea que si yo tomo un par de aristas, o sea, perdón, un par de vértices que están ligados por una adyacencia, o sea, hay una arista, hago una subdivisión en esa arista y después contraigo ese nuevo vértice que agregué con alguno de los dos vértices que eran originariamente los extremos de la arista, bueno, vuelvo al grafo original. O sea que una operación puede ser deshecha por la otra, ¿no? O sea, deshago un camino de la contracción con la subdivisión o al revés también, ¿sí? Esa sería la observación final.